¿Qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Amigos, aquí seguimos al calor de esta maravillosa fogata en Hinojosa del Campo, en Soria, desgranando otra conversación más de esto que hemos venido a llamar la vida es un frenesí o un freneno. Bueno, esta es nuestra tercera entrega y he de decirles que vamos a tener que buscar al final algún tipo de guión, porque si no, a lo mejor nos vamos armando un lío, pero bueno, tampoco tiene ninguna mayor importancia, porque de lo que se trata es de contarnos cosas. Sobre todo, yo les voy a contar a ustedes cosas por varias razones. En estas dos anteriores charlas había algunas cosas que han quedado ya, vamos ya matizando. Una de ellas es que a mí no me gustan los cuervos, que son esa especie de juntaletras que aprovechan que los miembros de una generación están comenzando a desaparecer y entonces van a hacer las famosas entrevistas de gusto parlante para que la administración les pague una pasta. Eso no me gusta. Otro asunto que está claro es que nosotros comenzamos haciendo teatro en unos momentos en que era difícil hacer cualquier cosa, pero el teatro era lo más barato porque a fin de cuentas lo importante lo llevamos con nosotros, es decir, nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra capacidad de lanzar hacia el espectador, hacia el oyente, el mensaje que creamos más conveniente. Entonces eso es barato, solamente hace falta, pues los primitivos hacían el círculo, el medio círculo, en fin, luego después ya hubo otras formas más complejas para que el público y los actores estuvieran enfrentados para poder escuchar mejor esas cosas, y ya con los clásicos, cuando inventan esos maravillosos circos que tienen una acústica impresionante, pues bueno, todo se fue perfeccionando. Pero nosotros empezamos, como ya digo, haciendo, porque teníamos cosas que decir, haciendo lo más sencillo que era que teníamos para poder expresarnos, que era teatro. Ciertamente, ya os hablé la vez anterior de la obra que hicimos acerca de la negación de la Santísima Trinidad. Después hicimos otras obras, pero otra cuestión que debemos ya de ir apuntando en las reflexiones del principio es que nadie nos hacía ni puto caso. Con lo cual empezó a surgir la idea de que nosotros teníamos que tener un medio de expresión, porque la prensa o los medios con los que estábamos conviviendo no les interesábamos una puta mierda, con lo cual no estábamos reflejados en ninguna de las habituales secciones que tienen los periódicos, espectáculos, actividades sociales, cero. Nosotros no existíamos. Entonces, como no existíamos, pues ya ahí fuimos fraguando la idea de que al final tendríamos que tener algo donde poder contar nuestras inquietudes. Naturalmente esto empezó pues hace muchos años ya, con las famosas hojas ciclostiladas, que eran todo esto los rojetes lo han dominado siempre muy bien, unas hojas de cera que se perforaban con una máquina de escribir sin cinta, de manera que las letras, al percutir sobre la cera de esas páginas, se quedaban traspasadas y luego en un rodillo entintado se podían tirar las diferentes hojas. Y así hicimos algunos periódicos. Periódicos, eran hojas, digamos, donde contábamos nuestras inquietudes. Pues ya tenemos dos cuestiones. Una, que nos dedicamos al teatro porque teníamos cosas que decir,
y era lo más barato y más cercano que teníamos. Y otra que, como nadie nos hacía ni caso, y nosotros creíamos que lo que estábamos haciendo o empezando a hacer tenía su importancia, teníamos que buscar una fórmula de poder hacer llegar eso a la gente, ya que los espectadores, pues en aquellos momentos había muy pocos sitios donde poder actuar. Fundamentalmente se podía actuar en los colegios mayores, que sí que tenían salón de actos. Algunos eran muy exigentes, otros eran extraordinarios, como por ejemplo el Zerbuna, que era un colegio extraordinario que tenía, bueno, estaban... cualquier cosa que se le ocurriera a uno se podía hacer en el colegio mayor Zerbuna, porque estaban a la vanguardia de todo, desde el director hasta los colectivos de alumnos que llevaban las salas, hacían ciclos de cine, con bueno, el cine este tan aburrido que se hacía entonces, que luego se comentaba donde iba allí la gente y se tiraba el moco porque habían leído a Perico, a Juanico, veías un tostonazo del copón, y luego los listos iban allí y preguntaban a ver la esencia del filme, los famosos cineclubs, que eran un aburrimiento genial. Bueno, pues nosotros íbamos por el otro lado, por la vía del teatro, y hablando de los lugares donde se podía representar, también es otro asunto que lo aparcaremos para otra charla, los sitios que había entonces en Zaragoza. Pero nos vamos a quedar con el Zerbuna y los colegios mayores así en general. Pero nosotros fuimos más allá, porque nosotros estábamos convencidos de que lo que hacíamos era tan importante, tan necesario para la vida de nuestros conciudadanos, que decidimos ir a buscarlos. No que el público viniera a vernos, sino que los íbamos a buscar. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. En aquellos momentos en Zaragoza no había prácticamente piscinas. Creo que existía Helios, que era una cuerda que partía el Ebro para que la gente más o menos supiera dónde estaba. Pero piscinas como las entendemos ahora no había. Entonces la gente, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos a bañar a los ríos, como se ha hecho toda la vida. Entonces había, los que tenían vehículos podían irse a sitios más alejados, los que no teníamos vehículos pues nos íbamos al lado del puente, al final de lo que era la calle Unceta, se cruzaba por la Química y se iba al Ebro, que eran unos sitios de baño, que eran unos pedregales del copón que había que llevar, unas sandalias, unas alpargatas, porque si no es que, bueno, no había humano que andara por allí. Y allí se iba la gente, pasaba el domingo con la tortilla y tal. Luego otro sitio también de mucho uso para las actividades, digamos, domingueras era el Ojo del Canal, la Fuente de la Junquera, que eran sitios más recogidos, donde iba la gente, cuadrillas de chicos y chicas, se hacían allí su comida, su rancho, lo que fuera, y pasaban el día, se bañaban y bueno, pues allí se relacionaba la gente porque tampoco había tantos sitios para relacionarse. Entonces dijimos, bueno, pues se ha acabado. Nosotros vamos a ir a buscar al público. ¿Dónde está el público? En los sitios de baño, pues allí nos íbamos. Claro, ¿qué sucede? Que teníamos que tener una escenografía pues muy volátil, tan volátil como que casi siempre estaba formada por sábanas. Sábanas pintadas de colores o con algún dibujito, alguna cosa, porque claro, no podíamos llevar complicadas escenografías a un sitio de baño. Es decir, había que ir allí, ahí también venían los grandes conocimientos que yo tenía en materia de cabullería, que es la técnica de hacer nudos y manejar las cuerdas. Y hacíamos unas escenografías con cuatro ovillos de cuerda de sisal, tendidos entre los árboles, entre los arbustos, entre los tamarindos, que solía haber por allí, y allí pues eso era la escenografía. Y entonces allí se producía el fenómeno teatral basado fundamentalmente en la palabra, donde los mensajes eran dichos, a veces gritados, y sobre todo esto nos llevó, al trabajar al aire libre, nos llevó a investigar en una técnica que luego fue muy importante, ya les contaré a ustedes por qué. Y es que tuvimos que aprender a poder emitir la voz muy lejos y con mucha fuerza. Y eso exigía una técnica que nosotros naturalmente desconocíamos y que los que habíamos leído
lo poco que habíamos leído en materia teatral, nadie nos daba pistas. Por eso resulta que esta actividad estaba en mantillas y teníamos que irlo descubriendo todo, como el cateto que se va el cateto de Paco Martínez Soria, y hasta que descubre que el verde es pasar y el rojo es estar quieto. Pues naturalmente esto con la cesta y el pollo. Bueno, pues así tuvimos que ir descubriendo pues cómo hacer que nuestra voz llegara lejos y potente, porque no teníamos escenario. En un escenario no teníamos ningún problema, porque con un poquito de volumen pues llegabas hasta el gallinero. Pero en el campo, hostias, la cosa ya cambiaba, porque además había unos haciendo una paella en el quinto cojón, otros, y entonces había que llamar la atención para agruparlos y que vinieran a escuchar las cosas tan importantísimas que nosotros les teníamos que comentar, aunque algunas veces casi siempre les jodiéramos la maravillosa comida que se estaban allí cascando, sin necesidad de que vinieran 4 gilipollas a joderle la mañana. Pero bueno, ¿qué pasó con esto, con estas aspiraciones que teníamos? Pues que poco a poco fuimos descubriendo el funcionamiento de cómo se emite la voz. Entonces aplicamos unos principios de física muy elementales, porque nuestros conocimientos pues eran, no teníamos ningún gran científico entre nuestras filas, aunque luego sí que tuvimos de todo, tuvimos todo lo que quisimos y más. Entonces había una tesis muy sencilla, que era la teoría de la palanca, que es una teoría que la conoce cualquier cateto, que es que con un punto de apoyo y una palanca, pues puedes levantar mucho peso si pones el punto de apoyo cerca de donde está el peso, y si el brazo es muy largo, pues con poca fuerza puedes levantar un pedruscón de cojones. Entonces nosotros hicimos la siguiente reflexión. ¿Cuál es el peso? Pues el peso es el aire que nos rodea. ¿Cuál es el punto de apoyo? Las cuerdas vocales. ¿Cuál es el punto de fuerza para las cuerdas vocales? Si hacemos presión con el esternón sobre los pulmones, sale el aire y emitimos 5 palabras. Pero si aprendemos una técnica, que luego la perfeccionamos hasta límites insospechados, que es utilizar los músculos abdominales para presionar a los pulmones desde abajo, ¿qué conseguimos? Pues una emisión muy larga de voz y con mucha potencia una vez dominado, porque no era fácil, había que... Entonces, bueno, se hacían ejercicios con las letras, las vocales, las consonantes, para poder coger y en un momento determinado lanzar un golpetazo de voz. ¡Pa! ¡Pa! Y todo esto iba en cualquier posición que estuvieras. Y luego también esto nos permitía poder estar hablando mucho rato sin necesidad de tener que respetar las pausas más o menos rígidas que mandan los cánones teatrales. Es decir, nosotros podíamos hacer parrafadas enormemente largas, matizadas. Todo esto fue un descubrimiento que se fue haciendo poquito a poco. Entonces, a pesar de la fama que teníamos de borrachos, que ciertamente lo éramos, de la fama que teníamos de todo tipo de practicar todo tipo de excesos, que efectivamente los practicábamos, pues en los ensayos éramos la pura ortodoxia. Nos metíamos unas sobas de narices practicando estos ejercicios de voz, que eran muy importantes, practicando estiramientos. Incluso ideamos una pista fantástica que nos servía para... porque nosotros habíamos observado, por ejemplo, que los actores no sabían mirar a las luces. Las luces parecía que eran el enemigo. Entonces, el iluminador de cada grupo de teatro iluminaba las escenas, pero no a los actores. Entonces los actores deambulaban por un escenario como quien deambula por su casa por la noche. Entonces, bueno, no, hombre, que la luz es un soporte muy importante para que el ojo humano aprecie lo que está sucediendo en la escena. Entonces, nosotros diseñamos una pista
para que poco a poco el actor fuera haciéndose amigo del foco. Nosotros le llamábamos foco seguidor, que era prácticamente nuestro único foco y que era un foco, luego ya tuvimos focos buenos, pero este era un foco normal de teatro que iba siguiendo a la gente y entonces al pasar por ese circuito que habíamos ideado, con el rabillo del ojo el actor iba mirando el punto de luz y entonces iba siguiendo y siempre, por todo el circuito, siempre tenía un ojo echado a la luz que se supone que era el ojo del espectador, con lo cual el espectador nos estaba viendo continuamente y apreciando nuestros gestos y las cosas que hacíamos. Bueno, esto es muy importante y nadie lo sabía hacer porque, quiero decir, la gente que cuando nosotros estábamos en el ejercicio de la actividad estaba en Zaragoza, eran una banda de catetos, pero vamos, sin ningún tipo de formación, excepto la formación ideológica. Todos sabían mucho sobre Lenin, Stalin, sobre todo Stalin lo dominaban perfectamente, que los obreros son muy buenos y los capitalistas muy malos, que, en fin, que la revolución hay que hacerla sobre todo desde un puesto de funcionario, que es como mejor se está, y dejarse de hostias, porque ir a las piscinas, no a las piscinas, a los sitios donde la gente se reunía a predicar, hostias, eso ya, no. Nosotros vamos a predicar en los colegios mayores, en las asambleas y tal, y eso eran expertísimos, sabían tal. Claro, luego cogían unos textos que no había Dios que se los tragara, y así conseguían, y han conseguido, poco a poco, hasta esta última generación que ha venido, expulsar de los teatros a cualquier persona que tuviera el más mínimo interés. Es decir, no se puede hacer teatro poniendo en escena una obra que sea una mierda, que no diga nada. Es que ese esteticismo a lo mejor, que yo no lo sé, a lo mejor funciona en la pintura, a lo mejor funciona en la escultura, o funciona, no sé, en qué otra actividad artística, pero desde luego en el teatro o tienes algo que contar, o si no, hay que dedicarse a otra cosa. Porque, bueno, también puede uno escribir, y escribir cosas muy bonitas, Margarita, está linda la mar, o Como te quiero, amor mío, en fin, que hay. Pero en el teatro, además de tener una historia que contar, hay que saberla contar. Y para saberla contar hay que prepararse. Entonces, ya digo cómo nosotros nos preparábamos, pero es que los otros, el resto de la gente que se dedicaba a esto, no sabía cómo prepararse. Estaban todos con el tarro comido, que si Stanislavski, que si hostias, en fin, bueno, ni puta idea ninguno. Un listillo iba allí y decía lo que hay que hacer así, hay que tal. Otros les daba por el tontadas de ese calibre que no llegaban a nada. Pero ni la historia era buena, ni la sabían hacer. Entonces, claro, esto es un problema que luego a lo largo del tiempo se ha visto, lo he visto yo tantas veces reproducido, que hasta el punto voy a contar una anécdota que me ocurrió en Madrid. Conocía yo a gente muy importante dedicada al mundo del teatro, que me decían, mira Dionisio, se había creado por entonces a iniciativa de los Rojetes la Escuela Municipal de Teatro, y me decía este gran director, dice, mira Dionisio, cada vez que hacemos un casting, las primeras personas que mandamos a tomar por culo son a los que nos dicen que vienen de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Ahí queda eso. Barbero. Los primeros que echaban de los castings. Mira, porque claro, no es lo mismo coger a un tipo que no tenga ni puta idea y tú le vayas diciendo por aquí y por allá, porque mantenemos lo que es este empuje que tiene la inocencia escénica, que a un tipo que le han enseñado cosas que hay que volver a desenseñarle, es decir, a desasnar a un tipo que viene con unos prejuicios, unas gilipolleces, que no sabe hablar, que no sabe vocalizar, que no sabe hacer nada, no tiene elasticidad. Bueno, con deciros que una de las asignaturas importantísimas que había en la Escuela Municipal de Teatro era esgrima. Ahí nada, esgrima. Debe ser para que el actor consiguiera elasticidad. Pero profesores de voz no había. Y cuando lo hubo, lo ocupó ese puesto uno que echamos de nuestro grupo porque no sabía vocalizar. Anda que no tiene cojones la cosa. Pues ese chico existe. San
jubilado recientemente con una morterada importante, en fin, bueno, cosas que van pasando. Bueno, pues ya tenemos otra charla, casi ya la vamos a concluir, porque tengo sed, y, en fin, por cierto, he de deciros a todos que hoy es el último día del año. Hoy es, no sé si es 30 o 31, no sé cuántos días tiene este mes, pero hoy es el último día del año, es decir, esta noche es Nochevieja. Entonces, me voy a tomar, en vez de una, me tomaré 2 o 3 cervezas. Pero decía, ya hemos hablado del público, cómo lo íbamos a buscar, hemos hablado de las obras y finalmente voy a acabar con un apunte. Es que la segunda obra de teatro que hicimos se llamaba Canelo o la solfa revolucionaria de un gusano. Y esta obra tuve la suerte de estrenarla en un colegio al que fui porque me dieron puerta del Instituto Goya, que era donde yo estudiaba. Y entonces tuve que ir a Santo Tomás de Aquino y allí había, por influencia de los Labordetas, había allí tomate respecto del teatro. Me animaron y estrenamos allí la obra. Y bueno, pues en fin, como siempre, pues salimos en la revista del colegio y qué bonito y qué bien y qué tal. En fin, pues bueno, tenía su gracia. Canelo o la solfa revolucionaria de un gusano. Eso fue nuestro segundo intento de teatro, todavía sin el grupo Grifo, sin constituir, porque en ese interín también estábamos muy animados por las nuevas técnicas que aparecían alrededor, que eran el Super 8, unos vídeos del año, la catapumba, que no había modo humano de manejarlos, porque lo que había eran cámaras que tenían amigos que no las podían dejar de vez en cuando. Los equipos de edición eran, pues bueno, unas verdaderas monstruosidades. Pero con el Super 8 aprendimos mucho, porque con el Super 8 aprendes a montar digitalmente, pero no al modo que actualmente se entiende, sino con los dedos. Perdón, porque hay que cortar y pegar, pero cortar y pegar físicamente. Entonces, bueno, era una técnica muy buena. En ese formato de Super 8 hicimos una película que aún está funcionando y que os la pondremos para que la veáis. Y así pues, amigos, me voy a despedir ya, porque como hoy es Nochevieja, me voy a tomar esta cerveza que con el calor que da esta lumbre se me está poniendo ya caldo potens. Bueno, caldo potens no, caldo potax, que había un caldo junto con el avecre que se llamaba potax, que era un caldo muy bueno para los pobres, para calentar el estómago. Así es que hasta el próximo día, en estas charlas que hacemos y que se engloban dentro de esa pregunta tan extraordinaria que es: ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno?